El día que Sabina Otero cruzó la plaza con su vestido prestado, el pueblo entero le dio la espalda. Se casaba con el cenizo, con el hombre al que en San Telmo culpaban de haber dejado arder el granero comunal tantos inviernos atrás. Nadie se rió del novio. Se rieron de ella. Los que cortaban alfalfa dejaron la hoz en el aire. Las mujeres del lavadero salieron a mirar con las manos todavía mojadas. Alguien silbó desde el corral, largo y sucio, como se silba a un animal que se equivocó de camino. «Miren a la maestra», dijo una voz. «Vino de tan lejos para casarse con la desgracia del pueblo». Sabina no bajó la cabeza. Esa fue la primera cosa que San Telmo no le perdonó. Había venido a reabrir la escuela, cerrada desde la noche del incendio. Había venido con 2 maletas y un nombre que aquí nadie recordaba. Y en menos de lo que dura una cosecha, se estaba casando con el único hombre al que todos escupían el apodo antes que el saludo. Lo que ese pueblo no imaginaba era la verdad. Ni sobre el novio, ni sobre el fuego, ni sobre la niña que una vez alguien había cargado a través del humo cantándole bajito. Esa verdad venía subiendo por el camino, despacio, como sube el agua cuando ya nadie la espera. Y cuando llegara, la vergüenza iba a cambiar de dueño. Pero esa mañana todavía no. Esa mañana solo había una novia sola y una campana vieja. Porque en la casa del cenizo, colgada de una viga junto a la puerta, había una campana de bronce ennegrecida por el fuego, la misma que según San Telmo había sonado demasiado tarde. Sabina la había visto el primer día, le había preguntado por ella. Él no contestó. Solo pasó el pulgar por el metal quemado, como quien limpia una foto que duele, y siguió su camino. Elpidio Fierro esperaba en el atrio, con la ropa de domingo que le quedaba grande. Las manos cruzadas por delante, siempre las manos por delante, medio escondidas, porque las tenía marcadas por una quemadura antigua. El pueblo decía que se las había quemado causando el incendio. Decía muchas cosas el pueblo. El cura los casó rápido, sin sermón, mirando de reojo la puerta. No hubo fiesta, no hubo arroz. Cuando salieron, la plaza ya se había vaciado, como se vacía un cuarto cuando entra alguien que huele a mala suerte. «Puede arrepentirse todavía», le dijo él, en voz muy baja, ya en el camino de tierra. «Nadie la ataría». «¿Y la escuela?», contestó ella. «¿Quién la defiende si me voy?». Él no respondió. Pero algo se le movió en la cara, un temblor corto, como si esa respuesta le hubiera tocado un hueso viejo. Lo que Sabina todavía no sabía era que aquel hombre callado conocía su apellido desde mucho antes de que ella pusiera un pie en San Telmo, y que se estaba casando con ella por la misma razón por la que se había quemado las manos, para protegerla sin decírselo. Sabina Otero había llegado a San Telmo persiguiendo un pedazo de sonido. No sabía explicarlo mejor que eso. Toda su vida la había criado una tía, en un pueblo de más abajo, junto al vado. Una tía buena y cansada que le daba de comer y le cortaba el pelo y que, cada vez que Sabina preguntaba de dónde venía, apretaba los labios y decía: «De un lugar que se quemó, mija. Mejor no remover cenizas». Pero había una tonada, una canción sin nombre, lenta, la que se canta bajito, como para que la harina no se asuste. Sabina la llevaba metida en el pecho desde siempre. No recordaba una cara, no recordaba una casa. Recordaba humo y esa tonada, y unos brazos que no se abrían por miedo. Nada más. Cuando le ofrecieron el puesto de maestra en San Telmo, la tía se puso pálida. «Ahí no», dijo. «Cualquier lado menos ahí».
Y esa fue, justamente, la razón por la que Sabina agarró las maletas. Uno vuelve al lugar que le esconden. Uno vuelve a buscar lo que le falta. La escuela llevaba años cerrada. La habían clausurado la misma noche del incendio y nunca la volvieron a abrir. Los chicos de San Telmo crecían sin letras, cuidando cabras, sabiendo firmar con una cruz. A Sabina le dolió eso más que el frío del salón vacío. Barrió el polvo de una generación, acomodó los pupitres carcomidos, colgó en la pared un mapa despintado y una foto vieja que encontró en un cajón, una foto de la última clase que hubo antes del fuego, y empezó a juntar a los chicos, uno por uno, casa por casa. Fue así como escuchó por primera vez la historia oficial de San Telmo. Se la contaron los grandes, en la fonda, bajando la voz como se baja para las cosas sagradas. Había una vez un hombre bueno, don Feliciano Carranza, le decían, el benefactor, el que guardaba las llaves de la troje comunal, el granero donde el pueblo entero juntaba la cosecha para pasar el invierno. Don Feliciano llevaba las cuentas, cuidaba el grano, repartía en el reparto de cada año. Todos confiaban en él. Todos lo querían. Y una noche el granero se prendió fuego. Ardió entero con la cosecha adentro. San Telmo pasó hambre ese invierno, un hambre que los viejos todavía nombraban con los ojos húmedos. Y don Feliciano, el bueno, había muerto esa noche. Entró al fuego a salvar el grano del pueblo y no volvió a salir. Un héroe, así lo lloraban. ¿Y de quién fue la culpa?, preguntó Sabina. Se hizo un silencio en la fonda. Y entonces alguien dijo el apodo, como quien escupe, del cenizo, el sereno del molino. Se durmió, o vaya uno a saber qué hizo. Tocó la campana cuando ya no había nada que hacer. Por su culpa ardió todo. Por su culpa se murió el mejor hombre que tuvo este pueblo. ¿Y sigue viviendo acá? Ahí lo tiene, en la casa del cerro. Trabaja lo que nadie quiere. Nadie le habla. Nadie le vende. Que se pudra, dicen. Ojalá se hubiera ido. Sabina se quedó pensando en ese hombre, en un pueblo que odiaba a alguien desde hacía tantos años que ya había olvidado cómo se odia con motivos frescos, y esa misma tarde, volviendo de la escuela, lo vio por primera vez. El Pidio Fierro cargaba leña por el sendero, encorvado, sin mirar a nadie. Un chico le tiró una piedra y le gritó el apodo. Él no se dio vuelta. Solo apuró el paso, con esa mansedumbre terrible de los que ya no esperan nada, y mientras se alejaba, Sabina lo escuchó, bajito, casi para adentro, para no molestar al mundo. Una tonada, la tonada. A Sabina se le cayó el alma a los pies y no supo por qué. Se quedó clavada en el camino con el corazón golpeando, escuchando irse esa canción que ella creía que solo existía dentro de su cabeza. Quiso llamarlo. No pudo. Quiso correr. Tampoco. Lo que el pueblo de San Telmo nunca supo fue quién tocó de verdad la campana esa noche, y por qué le quedaron las manos así. Y lo que Sabina no entendía todavía era por qué el hombre más despreciado del valle cantaba la canción que le habían cantado a ella en el peor momento de su vida. Esa noche no durmió. Escuchó la tonada hasta el amanecer, dándole vueltas, buscándole un fondo. El dueño de San Telmo tenía nombre, y el nombre era Nemesio Carranza, hijo del héroe muerto. Había quedado huérfano de padre siendo un niño, esa noche del fuego, y el pueblo lo había criado a medias, entre todos, como se cría al cachorro del que dio la vida por uno. Le habían enseñado dos cosas desde chico, que su padre era un santo, y que el cenizo lo había matado. Ahora Nemesio era un hombre entero,
dueño de las mejores tierras, mayordomo de la fiesta, cabeza de la junta que decidía todo en San Telmo. El sueldo de la maestra, el techo donde dormía la maestra, la leña de la escuela, todo pasaba por su mano. Y Nemesio tenía un proyecto que le quemaba en el pecho como una fe. Iba a tumbar el molino viejo. La ruina del incendio seguía en pie a la orilla del pueblo, negra, torcida, con la campana ausente y las paredes de piedra abiertas al cielo. Una vergüenza, decía Nemesio, una herida que no cerraba. Él iba a echarla abajo y a levantar en ese lugar un monumento a su padre, un memorial de piedra blanca, con el nombre de don Feliciano tallado en letras grandes, para que San Telmo no olvidara nunca quién había sido el mejor de todos. Sabina lo conoció el día que fue a pedirle materiales para la escuela. Nemesio la recibió sentado sin ofrecerle asiento. La escuchó con una sonrisa fina que no le llegaba a los ojos. Y cuando ella terminó, se tomó su tiempo antes de hablar. Maestra, usted es nueva. Déjeme darle un consejo de amigo. Juntó las manos. En este pueblo hay cosas que es mejor no mover. La escuela está bien. Enseñe las letras, los números, las buenas costumbres, pero no ande escarbando el pasado con los chicos. No ande preguntando por el fuego. A los muertos se los respeta. ¿Nos entendemos? Yo solo pregunté quién construyó la troje, dijo Sabina. Usted preguntó demasiado. La sonrisa se enfrió. Piense una cosa. Su techo, su sueldo, su escuela, todo eso lo da la Junta. Todo eso lo doy yo. Una mujer sola, tan lejos de su casa, debería cuidar quién es su amigo. Salió de ahí con las manos vacías y las mejillas ardiendo. Entendió, sin que se lo dijeran del todo, que en San Telmo ella no era libre, que dependía de aquel hombre para el techo, para el pan, para poder darles letras a los chicos, y que aquel hombre acababa de mostrarle los dientes. Lo que Nemesio Carranza no sabía, mientras juraba tumbar el molino y enterrar el pasado bajo piedra blanca, era que el molino viejo guardaba todavía la única cosa capaz de tumbarlo a él. La escuela duró abierta apenas unas semanas antes de que Nemesio apretara la mano. Primero fue la leña, que dejó de llegar. Después el techo. Un mensajero de la Junta le avisó a Sabina que la casita donde dormía, atrás de la escuela, era propiedad comunal, y que la Junta la necesitaba para otra cosa. Tenía que desalojar. Se lo dijeron con buenos modos, que eran los peores modos, porque no dejaban dónde agarrarse. ¿Y a dónde voy?, preguntó ella. El hombre se encogió de hombros. Eso lo sabrá usted, maestra, o a lo mejor la Junta encuentra una solución, si usted se muestra razonable con don Nemesio. Ahí lo entendió del todo. No querían echarla del pueblo. Querían tenerla colgada de un hilo, agradecida, callada, mansa como todos. Una maestra sin techo era una maestra que hacía lo que le dijeran. Y una mujer sola, sin marido, sin familia, sin casa propia, no tenía en San Telmo más ley que la voluntad de un hombre. Sabina pasó 2 noches sin dormir, haciendo cuentas que no cerraban. Podía irse, volver con la tía, al vado, y dejar que la escuela cerrara otra vez, que los chicos volvieran a firmar con una cruz. O podía quedarse a merced de Nemesio, esperando el día en que el precio de su techo fuera algo que ella no quisiera pagar. Fue el Pidio Fierro quien le trajo la tercera puerta. Lo hizo del modo más torpe del mundo. Apareció un atardecer en la puerta de la escuela, con el sombrero en las manos marcadas, mirando el piso. Le costó arrancar. Cuando por fin habló, lo hizo de corrido, como quien salta un arroyo para no pensarlo. Yo tengo casa, dijo. Es pobre, pero es mía. Del cerro.
Nadie me la puede quitar porque nadie la quiere. Nunca le debí nada a la Junta y nunca le voy a deber. Tragó saliva. Si usted lleva mi apellido, tiene un techo que Nemesio no toca, y una mujer casada en este pueblo no la corren tan fácil. Sabina lo miró sin entender. Me está pidiendo... Le estoy ofreciendo un nombre y un techo. Nada más. Levantó la vista por primera vez, y en esos ojos había una firmeza que no le había visto. No le pido nada de lo que se le pide a una esposa. Yo duermo en el galpón, usted en la casa. El día que quiera irse, se va, y yo firmo lo que haya que firmar. Solo quiero que la escuela siga abierta. Solo quiero que a usted no la ahoguen. ¿Por qué?, preguntó Sabina. ¿Por qué haría eso por una desconocida? Él se quedó callado un largo rato. Afuera, el viento movía la campana ennegrecida allá en su casa del cerro. Un sonido apagado, sin filo. Porque yo sé lo que es que un pueblo entero decida quién eres, dijo al fin. Y no se lo deseo a nadie, menos a usted. No dijo la verdad. No dijo que conocía el apellido Otero. No dijo que la noche del fuego había cargado en brazos a una niña Otero, la más chica, la que temblaba y no gritaba, y le había cantado una tonada al oído para que no se muriera de miedo mientras la sacaba del humo. No dijo que llevaba años preguntándose qué habría sido de esa niña, ni que el día que la maestra nueva dijo su nombre en la fonda, a él se le había parado el corazón. No dijo nada de eso. Solo apretó el sombrero y esperó. Y Sabina, que no tenía más puertas, dijo que sí. Se casaron un martes sin arroz, con el pueblo dándoles la espalda, y esa fue la escena por la que San Telmo la sentenció. La primera noche, Sabina se acostó vestida, con la puerta atrancada por costumbre y no por miedo, porque miedo no le tenía. La casa del cerro era pobre y limpia. Una mesa, 2 sillas, la campana negra junto a la entrada, un catre que él le había cedido con sábanas remendadas pero blancas de tan lavadas. El Pidio se fue al galpón sin cenar, para no incomodarla. En la mitad de la noche, Sabina escuchó algo que la sentó en el catre con el corazón en la boca. Del galpón venía apenas la tonada. Él la cantaba dormido, o medio dormido, como quien reza sin darse cuenta. Y era, nota por nota, la canción del humo, la de los brazos que no se abrían, la que Sabina había perseguido por todo el valle sin saber que estaba persiguiendo a un hombre. Se levantó descalza, fue hasta la pared del galpón y apoyó la frente en la madera fría escuchando. Le temblaban las piernas, no entendía nada y lo entendía todo al mismo tiempo con esa parte del cuerpo que sabe antes que la cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué cantaba lo que le habían cantado a ella? ¿Qué tenía que ver el cenizo con la niña que ella había sido? Volvió al catre. No durmió. Y por primera vez en muchos años la tonada no le dio paz. Le dio preguntas. Lo que el Pidio Fierro todavía no se atrevía a decir era que la niña de la tonada había vuelto, que estaba viva, que dormía del otro lado de la pared, y que él prefería morirse con el secreto antes que abrirle una herida que llevaba tantos años tratando de cerrar. Los primeros días de casada fueron los más duros. El pueblo no le perdonó la boda, y se lo cobró de 1000 maneras chicas, que son las que más lastiman. En el almacén, la mujer del mostrador tardaba en atenderla, y cuando lo hacía, le ponía la mercadería sobre la tabla sin tocarle la mano, como si la maestra se hubiera contagiado de algo. En la misa, el banco a su lado quedaba vacío, aunque la iglesia estuviera llena. Las madres de sus alumnos, que antes la saludaban, ahora cruzaban la calle, y por lo bajo, siempre por lo bajo, corría el mismo comentario.
Se casó con la desgracia, se lo va a pegar. Sabina aguantaba con la cabeza alta, pero una tarde en la feria, un hombre grandote y colorado de vino le cerró el paso y le habló fuerte para que todos oyeran. Dígame una cosa, maestra, ¿se acuesta con la desgracia o solo le cocina? Porque si es lo primero, capaz que a la desgracia le gusta la compañía. La plaza se rió. Sabina sintió que la cara le ardía, y por un segundo no supo si iba a llorar o a gritar. No hizo falta ninguna de las dos cosas. El Pidio, que venía cargando una bolsa de maíz para la escuela, la dejó despacio en el suelo. No levantó la mano, no levantó la voz. Solo se paró delante de Sabina, entre ella y el borracho, con esa quietud pesada que tenían los hombres del campo cuando algo iba en serio. «A mí puede decirme lo que quiera», dijo, mirando al hombre a los ojos. «Estoy acostumbrado, pero a ella no. Ella vino a enseñarles las letras a sus hijos gratis, mientras usted se gasta en vino lo que debería gastar en sus cuadernos. Váyase a su casa». El borracho abrió la boca para contestar. No encontró qué, porque no hay peor respuesta que la verdad dicha sin gritos. Se fue maldiciendo por lo bajo, y la plaza, que se había reído, ahora miraba el suelo. El Pidio levantó la bolsa de maíz y siguió su camino, como si nada, pero Sabina lo alcanzó y le caminó al lado. Y esa fue la primera vez que caminaron juntos por San Telmo sin que a ella le importara quién los viera. «No tenía que defenderme», le dijo ella. «No la defendí a usted», contestó él con la vista adelante. «Defendí a la maestra de mis vecinos, que es la mejor cosa que le pasó a este pueblo en mucho tiempo, aunque el pueblo todavía no lo sepa». Esa noche, por primera vez, cenaron en la misma mesa. Él le contó de a poco, arrancándose las palabras, cómo había sido su vida. El molino de muchacho, el trabajo con el grano, y después el fuego y el apodo y los años de piedras. Le contó que había querido irse 1000 veces y que algo lo ataba a San Telmo, algo que no podía nombrar todavía. Le contó que la campana ennegrecida era lo único que había salvado de esa noche y que la había colgado en su casa como quien cuelga una cruz, para no olvidar. «¿Y por qué no la quiere olvidar?», preguntó Sabina. Él se quedó mirando el candil un largo rato. «Porque el día que yo me olvide de esa noche», dijo, «gana la mentira. Y yo puedo perder muchas cosas, maestra. La mentira no». Sabina se durmió esa noche pensando en ese hombre y ya no con lástima, con algo parecido al respeto, y el respeto, cuando es de verdad, es la primera piedra de todo lo demás. Vivir al lado de alguien lo desnuda. No hay pueblo, no hay apodo, no hay historia oficial que aguante la prueba del pan compartido todos los días. Y el hombre con el que Sabina compartía el pan no se parecía en nada al monstruo del que le habían hablado. El Pidio se levantaba antes que el sol. Le dejaba el fuego prendido y el agua tibia sin que ella se lo pidiera. Cuando ella salía para la escuela, él ya se había ido a los trabajos que nadie más quería: limpiar zanjas, cargar lo pesado, hundir las manos donde otros no las hundían. Volvía de noche, molido, y comía en silencio lo que ella le dejaba, agradeciendo cada vez como si fuera un lujo. No levantaba la voz, no se quejaba. Tenía una paciencia de piedra vieja. Y con los animales, con el perro flaco que lo seguía y con la cabra de la vecina que se escapaba. Tenía una mano tan suave que a Sabina le costaba encajarla con el hombre que había dejado morir a medio pueblo. Un día lo vio arrodillado en la huerta, enderezando con 2 ramitas un plantín de tomate que se había vencido.
con esas manos marcadas, tan grandes, haciendo un trabajo tan chiquito. Y pensó, este hombre no arruinó nada, este hombre repara, es lo único que sabe hacer. Pero pensar eso en San Telmo era peligroso, porque si el cenizo no era culpable, entonces alguien había mentido durante todos esos años, y las mentiras que un pueblo entero sostiene tanto tiempo no se dejan tocar sin cobrar caro. Sabina empezó a preguntar, con cuidado, como quien camina sobre hielo. En la escuela, una tarde, la pequeña Pilar dibujó una casa con techo de fuego. «Es la Troje», explicó la niña, seria. «Mi abuela dice que el cenizo la quemó y por eso pasamos hambre». Sabina miró el dibujo mucho rato. Un fuego dibujado por una criatura que ni había nacido cuando pasó. El odio también se hereda, pensó. Se pasa de abuela a nieta como una receta. Esa noche descolgó la foto vieja de la pared de la escuela. La última clase antes del incendio. Chicos en fila, serios, con guardapolvos zurcidos. Y atrás, medio borrado, entre los grandes que cuidaban a los chicos, había un muchacho flaco con cara de bueno. Casi no se lo veía, pero Sabina reconoció algo en la postura, en las manos grandes cruzadas por delante. Era él. Elpidio, de muchacho, antes del fuego, antes del apodo. El sereno del molino cuidando a los chicos de la escuela. Y en la primera fila, chiquita, con 2 trenzas y los ojos enormes, había una niña que a Sabina se le clavó en el pecho sin razón. No se reconoció. Uno no se reconoce a esa edad. Pero algo en esa niña la miraba desde la foto y le pedía que no se fuera. Guardó la foto en el delantal y fue a buscar a la única persona que le habían dicho había estado sirviendo en la casa de los Carranza la noche del fuego. Una mujer muy mayor, medio ciega, que vivía sola al final del pueblo y a la que todos llamaban Doña Práxedes. La vieja la recibió con desconfianza. Cuando Sabina nombró el incendio, las manos de Doña Práxedes empezaron a temblar sobre el jarro. «No», dijo la mujer, «eso no se habla. Yo no vi nada. Váyase, maestra, por su bien, hay perros que es mejor no despertar». «Doña Práxedes, yo solo quiero entender». «Yo también quise entender una vez». La vieja la miró con sus ojos gastados, y por un segundo hubo en ellos algo filoso, algo vivo. «Hace muchos años quise contar lo que vi, y casi me cuesta la lengua y el techo. Aprendí a callar. Le recomiendo que aprenda rápido. Usted también». Sabina se fue con más preguntas que respuestas, pero se llevó una certeza. Doña Práxedes había visto algo que había tratado de contar una vez, hacía años, y por lo que casi la habían hundido. Algo que todavía la hacía temblar. Y esa noche, mirando dormir la casa, Sabina se hizo la pregunta que ya no la iba a soltar. Si la campana había sonado tarde, ¿por qué el hombre que supuestamente huyó tenía las manos quemadas de tocarla? ¿Quién se quema las manos escapando? Uno se quema las manos quedándose. Con los días, la casa del cerro se fue volviendo otra cosa. No un matrimonio, algo más raro y más hondo, 2 soledades que aprendieron a no molestarse. Elpidio le arregló el techo de la escuela sin que ella se lo pidiera, subido a las tejas un domingo entero, mientras el pueblo pasaba y hacía como que no lo veía. Sabina, a cambio, empezó a enseñarle a leer de noche, a la luz del candil, porque descubrió que el hombre no sabía. Le costaba una barbaridad, las letras se le escapaban como pájaros. Pero se sentaba derecho, con el dedo grande sobre el papel, y ponía en aprender el abecedario la misma paciencia con la que enderezaba plantines. Una de esas noches, Sabina se animó a preguntar: «Elpidio,
La noche del fuego. ¿Qué pasó de verdad? Él dejó el dedo quieto sobre la página. Tardó tanto en contestar que ella creyó que no lo haría. Hay cosas que un hombre carga, dijo por fin, para que un niño no tenga que cargarlas. Eso pasó. Eso es todo lo que le puedo decir. ¿Qué niño? Uno que ya es grande, uno que me odia. Cerró el cuaderno con cuidado. Déjelo así, Sabina. Yo elegí este lugar. Nadie me obliga a quedarme y sin embargo me quedo, piénselo. ¿Por qué un hombre se quedaría a vivir donde todos lo escupen si pudiera irse? Ella lo pensó esa noche, y muchas noches, porque tenía razón. El cenizo podía haberse ido hacía años a un pueblo donde nadie supiera su historia, a empezar de nuevo. Y en cambio se quedaba. Aguantaba las piedras, los silbidos, el desprecio, como quien monta guardia, como quien no puede abandonar un puesto. ¿Cuánto silencio puede cargar una persona para que un chico no crezca sabiendo lo que su padre de verdad hizo? ¿Cuánto desprecio se aguanta por proteger a alguien que ni siquiera sabe que lo están protegiendo? Cualquiera diría que es fácil hablar, que basta con abrir la boca y decir la verdad. Cualquiera lo diría hasta que le toca elegir entre su propio nombre y el corazón de un huérfano. Sabina no lo sabía todavía, pero estaba viviendo al lado de esa respuesta, y esa respuesta cantaba una tonada mientras dormía. Cuanto más se acercaba a la verdad, más cosas veía Sabina que no encajaban con la historia fácil del pueblo. Y una de esas cosas, la que menos esperaba, era el propio Nemesio. Lo descubrió un atardecer, volviendo de la casa de una alumna por el camino de atrás, el que pasa cerca del camposanto. Vio una figura sola, arrodillada frente a una tumba, y se quedó quieta entre los árboles para no molestar. Era Nemesio, el dueño de San Telmo, el hombre de los dientes fríos, el que la había amenazado sin levantar la voz. Estaba arrodillado en la tierra, con el sombrero en la mano, hablándole a una lápida. «Ya casi está, papá», lo escuchó decir. «Ya casi te levanto el monumento que te mereces, para que nadie más te falte el respeto, para que este pueblo malagradecido se acuerde para siempre de quién fue el que dio la vida por ellos». A Sabina se le encogió el corazón, y no de miedo, de otra cosa, porque en esa voz no había maldad. Había un hijo que había perdido al padre siendo un niño, en una noche de humo, y que había pasado la vida entera queriendo a un muerto. Todo lo que Nemesio era, su soberbia, su dureza, su guerra contra el cenizo, nacía de ahí. De un amor, del amor más limpio que hay, el de un chico por su papá. Solo que ese amor estaba parado sobre una mentira, y él no lo sabía. Nemesio siguió hablándole a la tumba más bajo, y hubo un momento en que la voz se le quebró. «A veces sueño con esa noche, papá, con el fuego, y hay algo que no me cierra, algo que no me deja dormir, pero no sé qué es». Se pasó la mano por la cara. «Debe ser el dolor, no más. Perdóname, ya estoy viejo para andar llorando como un chico». Me levantó. Se sacudió la tierra de las rodillas y se fue por el otro lado sin ver a Sabina. Ella se quedó ahí, temblando, mucho después de que él se hubiera ido. Acababa de entender algo terrible. La verdad que ella andaba buscando no iba a tumbar a un monstruo. Iba a hacer pedazos a un hijo. Iba a arrancarle a Nemesio la única cosa que lo había sostenido toda la vida. La idea de que su padre había sido un hombre bueno. Por primera vez, Sabina entendió a Elpidio de verdad. Entendió por qué se había callado tantos años. Porque decir la verdad no era solo justicia, también era una crueldad para alguien que no tenía la culpa de nada. Comprender eso no borraba el daño que Nemesio hacía.
pero lo volvía humano, y a los humanos cuesta mucho más pelearlos que a los monstruos. Esa duda la persiguió durante días. ¿Tenía derecho a destrozar a un hombre para reparar a otro? ¿La verdad valía cualquier precio? Le dio vueltas sin encontrar la salida, porque no la había. Solo había dos dolores, y había que elegir cuál. Y sin embargo, cada vez que volvía a la casa del cerro y veía a Elpidio callado, marcado, cargando una culpa que no era suya, la balanza se le inclinaba sola. Un hombre inocente había pagado por todo. Otro hombre culpable dormía como un santo bajo una lápida limpia. Eso no se podía quedar así, no mientras ella lo supiera. Buscó entonces algo más firme que el temblor de una vieja. Fue a la parroquia, con la excusa de unos papeles de la escuela, y revisó los libros viejos que el cura guardaba con polvo. Y ahí encontró, escrito con la letra de otro tiempo, un dato que le heló la sangre. La troje comunal tenía un solo custodio nombrado, uno solo, con una sola llave, con la única obligación de llevar las cuentas y rendirlas en el reparto. Don Feliciano Carranza. Nadie más entraba, nadie más contaba el grano, nadie más que él. Un hombre solo, con la llave, las cuentas y la confianza de todos. Y un pueblo que nunca revisó nada, porque revisar a un santo es pecado. Sabina cerró el libro con el corazón golpeando. Ya no le quedaban dudas sobre lo que había pasado, solo le faltaba poder probarlo. Y le faltaba también el valor de saber que probarlo iba a costar caro, no solo a los culpables, sino también a un hijo que lloraba de rodillas frente a una tumba. Se lo llevó adentro, demasiado adentro, y la rabia por lo injusto le fue ganando terreno a la prudencia día tras día, hasta que un mal día se le desbordó. Fue entonces cuando Sabina cometió el error que casi lo arruina todo. Volvió a ver a doña Práxedes. Le llevó pan, le llevó yerba, se sentó con ella tarde tras tarde sin preguntar nada, hasta que un día la vieja sola empezó a hablar. Poco, a retazos, pero suficiente para encender a Sabina como un fósforo. «Yo lo vi salir», murmuró doña Práxedes, con la vista perdida. «A don Feliciano lo vi salir del fuego, sano salió, y después lo vi volver a entrar. Nadie entra a un infierno por gusto, mija». Volvió a buscar algo que le importaba más que su vida. La vieja se persignó, y al cenizo lo vi con una criatura en brazos, saliendo del humo, cantándole para que no llorara. Un pobre muchacho que se quemaba las manos por una nena que no era nada suyo. Y a ese lo hicieron el diablo, y al otro un santo. A Sabina le ardió la sangre. Tenía la verdad en las manos, o eso creyó. Y en vez de esperar, en vez de buscar cómo probarlo, hizo lo que hace la rabia joven. Fue directo al lobo. Esperó a Nemesio a la salida de la junta, delante de la gente, y le habló fuerte, para que todos oyeran. «Su padre no murió salvando nada», dijo, con la voz temblando. «Hay quien lo vio salir del fuego y volver a entrar por su propia voluntad. Y el hombre al que ustedes llaman cenizo salvó a una criatura esa noche. Ustedes lloran al que huyó y escupen al que se quemó las manos salvando». Se hizo un silencio horrible en la plaza. Y después Nemesio se rió. Una risa despacio, casi con lástima, que fue peor que cualquier grito. «Miren a la maestra», dijo, girando para el pueblo. «La forastera que se acostó con la desgracia y ahora repite lo que le sopla al oído. ¿Quién la vio, maestra? Una vieja medio ciega que ya no sabe ni el día en que vive. Esa es su prueba». Volvió a mirarla.
y ahora no había risa. Usted vino a mancharle el nombre a mi padre muerto con el cuento de un asesino. Se acabó. La junta se reúne mañana. Y le prometo delante de todos que para la fiesta esa escuela va a estar cerrada y ese molino va a estar en el suelo, y usted de vuelta al agujero de donde salió. Sabina volvió al cerro deshecha. Había hablado de más y probado de menos. Le había puesto fecha a la ruina. Por su culpa ahora corría el reloj. Nemesio iba a tumbar el molino viejo, y con él lo que quedara adentro, y a cerrar la escuela, y todo por su apuro. Elpidio la escuchó sin reprocharle nada. Eso fue lo peor, que no le reprochara nada. Lo hice para defenderlo, lloró ella, y lo empeoré. Usted hizo lo que yo no me animé a hacer en años, dijo él, muy bajo. No se lo reprocho, pero la verdad sin prueba no es más que otra habladuría, y de habladurías este pueblo ya tuvo una que me duró toda la vida. Entonces consígame la prueba, dijo Sabina, secándose la cara. Ayúdeme, antes de que tiren el molino. Él la miró largo, y por primera vez asintió. Fueron al molino viejo al amanecer siguiente, con la neblina todavía pegada a las piedras, para que nadie los viera. Y Sabina llevó con ellos al único hombre del pueblo que le debía un favor, y no le tenía miedo a Nemesio. Don Amaro, el albañil viejo, el que había levantado media San Telmo con sus manos, y ya no le rendía cuentas a nadie. Don Amaro caminó despacio entre las ruinas negras. Tocó las paredes, metió la cabeza donde antes había cuartos, y frente a lo que quedaba de un rincón de piedra, se quedó pensando mucho rato, mascando el silencio. Este cuarto de acá, dijo al fin golpeando una pared caída, era el depósito privado del custodio, el de la llave. Miren cómo cayó la piedra. Cayó para afuera, ¿ven? El fuego más fuerte empezó adentro de este cuarto y empujó las paredes hacia el patio. Un fuego que empieza en la troje, con el grano, no tira las paredes así. Este empezó acá, en el cuarto cerrado, en el cuarto del que solo don Feliciano tenía llave. Sabina sintió el suelo moverse. ¿Está seguro? Segura la muerte, mija. Yo levanto y tumbo paredes desde muchacho. La piedra no miente como la gente, escupió a un lado, y le voy a decir otra cosa que siempre me hizo ruido. Para hacer una troje llena de la cosecha de todo un pueblo, quedó muy poca ceniza de grano, muy poca, como si adentro no hubiera habido casi nada que quemar. Ahí, entre las piedras negras, las piezas empezaron a caer solas. Si el granero estaba casi vacío la noche que ardió, ¿dónde estaba la cosecha del pueblo? ¿Quién tenía la llave, las cuentas y la confianza de todos? ¿Y qué había vuelto a buscar don Feliciano entre las llamas que le importaba más que la vida? Un viejo del molino, al que Sabina fue a ver esa misma tarde, le dio sin querer la última punta del hilo. Antes del reparto, recordó el hombre, don Feliciano mandaba carretas al otro pueblo, a Villa Alta, de noche, siempre de noche. Decía que era grano de su campo, para vender. Nunca entendí por qué tanto grano suyo, si su campo no daba para tanto. Villa Alta, un comprador de grano, carretas de noche. Sabina sintió que por fin tenía por dónde tirar. Esa noche, en la casa del cerro, no pudo más con lo que le crecía adentro. Se sentó frente a Elpidio, que remendaba un arnés a la luz del candil, y en vez de hablar, cantó. Cantó la tonada, nota por nota, la del humo, la de los brazos que no se abrían. Las manos de Elpidio se detuvieron sobre el cuero. No levantó la vista. Pero Sabina vio cómo se le tensaba la espalda, cómo se le cortaba la respiración, cómo un temblor le subía desde muy hondo.
¿Dónde aprendió esa canción?, preguntó él con un hilo de voz. No la aprendí, dijo Sabina, y ahora le corrían las lágrimas sin que pudiera pararlas. La tengo desde siempre, desde el humo. Alguien me la cantó cuando yo era muy chica, mientras me sacaba de un fuego, para que no me muriera de miedo. Se le quebró la voz. Era usted, ¿verdad? La niña de esa noche era yo. El silencio de la casa se hizo enorme. Afuera, el viento. Adentro, 2 respiraciones y un candil temblando. Y entonces Elpidio Fierro, el hombre que no lloraba porque hacía años que no le quedaban lágrimas, se tapó la cara con las manos marcadas y dijo que sí con la cabeza, muchas veces, como un chico. La reconocí el primer día, confesó, con la voz rota. En la fonda, cuando dijo su apellido, Otero, la más chica de los Otero, la que temblaba y no gritaba. La miró y en esos ojos había años de un peso que por fin se soltaba. La saqué del humo cantándole eso, lo único que se me ocurrió, para que no se me durmiera en los brazos, y después la buscaron los parientes y se la llevaron lejos, y yo me quedé pensando toda la vida qué habría sido de esa criatura, y un día entró a la fonda convertida en maestra. ¿Y por qué no me dijo nada?, lloró Sabina. ¿Por qué se casó conmigo callándose esto? ¿Para qué iba a echarle encima este pueblo y esta historia?, dijo él. Usted volvió limpia sin saber. Yo no tenía derecho a mancharla. Solo quise, otra vez, que no la lastimaran. Como esa noche. Nada más que eso, se lo juro. Sabina lo abrazó. Por primera vez, sin permiso, sin acuerdo, sin galpón ni casa de por medio. Lo abrazó fuerte a ese hombre enorme y roto que la había cargado 2 veces en la vida sin pedir nada a cambio. Y sintió, contra su hombro, el temblor de alguien que llevaba demasiado tiempo aguantando solo. Pero a la verdad completa todavía le faltaba una pieza, y esa pieza no estaba en San Telmo. Estaba lejos, guardada en los libros olvidados de un hombre de otro pueblo que ni siquiera sabía que tenía en sus manos la prueba de un crimen. A la mañana siguiente, Sabina se despertó y encontró a Elpidio sentado a la mesa, mirando la campana negra con una taza de café frío entre las manos. Había algo distinto en él, como si al soltar el secreto se le hubiera aflojado un nudo que llevaba anudado media vida. «No dormí», dijo él, «pero no de mal. Hacía años que no pasaba una noche así de liviano». Sabina se sentó enfrente, y por primera vez él le contó todo, no a retazos, como Práxedes, entero. Le contó de las carretas, que siendo el sereno del molino, en los meses antes del reparto, había visto salir carretas cargadas de grano, de noche, hacia el vado, que le había parecido raro, pero que uno no le pregunta al patrón. Le contó que la noche del fuego, cuando corrió a la troje con el primer olor a humo y empezó a tocar la campana, alcanzó a ver adentro los hilos, y que estaban casi vacíos, cuando debían estar llenos con la cosecha de todo el pueblo. «En ese momento no entendí», dijo Elpidio. «Estaba el fuego, estaba el humo, estaba la criatura llorando en un rincón. No había tiempo de pensar. Agarré a la nena y me la llevé a usted, y cuando salí ya la troje era una tea». Bajó la vista a sus manos. «Después, con los años, atando cabos, entendí. El grano no se quemó esa noche. Ya no estaba. Se lo habían llevado antes, de a poco, en esas carretas. El fuego fue para tapar que no había nada, para que el hambre se la echaran al fuego y no al que se guardó el grano». «¿Y por qué nunca lo dijo?», preguntó Sabina, aunque ya sabía la respuesta. «Porque ¿quién era yo? El sereno, el que estaba de guardia cuando ardió.
mi palabra contra la de un muerto al que todos querían. Yo decía, el grano ya no estaba, y ellos oían el que lo dejó arder busca excusas. No tenía cómo probar nada. Y si abría la boca, lo único que lograba era ensuciar a una viuda y a un niño que no tenían culpa de nada. Se encogió de hombros cansado. Así que me quedé con lo mío, callado, cuidando una campana. Sabina le tomó las manos por encima de la mesa. Ahora ya no estás solo, dijo, y las carretas iban a un lugar, a Villa Alta. Si ese grano se vendió, alguien lo compró. Y si alguien lo compró, en algún lado tiene que estar anotado. Elpidio la miró como quien ve, después de mucho tiempo, aparecer una luz al final de un pasillo largo. Villa Alta, repitió. Villa Alta, dijo ella. Voy a ir. Voy a buscar al que compró el hambre de este pueblo. Y esta vez no voy a hablar hasta tener con qué. Villa Alta quedaba del otro lado del vado, medio día de camino. Sabina fue con don Amaro en la carreta del albañil, mientras Elpidio se quedaba en San Telmo, porque un cenizo, llegando a preguntar por don Feliciano, habría cerrado todas las puertas. Preguntaron por el comprador de grano más viejo del lugar. Los mandaron a una casa con galpones, donde un hombre muy mayor, de manos limpias y ojos despiertos, tomaba café a la sombra. Don Onésimo se llamaba. Había comprado y vendido grano toda su vida y todavía guardaba, apilados y atados, los libros de cuentas de cada cosecha, porque su padre le había enseñado que un comerciante sin memoria es un comerciante muerto. Sabina le contó todo: el fuego, el hambre, el héroe, el cenizo, la troje casi vacía, las carretas de noche. Y a medida que hablaba, la cara del viejo se iba poniendo seria, después gris, después vieja de verdad. Espere, dijo, espere, mija. Se metió al galpón y volvió con un atado de libros amarillos y los abrió en la mesa con dedos que le temblaban. Pasó las hojas hasta encontrar los años que buscaba y se quedó mirando sus propias cuentas como quien mira un pozo. Yo le compré grano a Feliciano Carranza, dijo despacio. Mucho, carretas y carretas, en los meses antes de cada reparto. Él me juraba que era de su campo. Yo le creía. ¿Por qué no iba a creerle? Era un señor respetado. Golpeó la página con un dedo. Pero acá está escrito lo que traía, y ningún campo de un hombre solo da esta cantidad de grano, maestra. Ninguno. Yo lo sabía, y no lo quería pensar. Este grano no era de él. Este grano era de mucha gente. Levantó la vista y tenía los ojos llenos. Yo compré, sin saberlo, el hambre de todo un pueblo, y a un pobre lo llamaron diablo por eso. Cerró el libro y lo apretó contra el pecho. Si usted me lo pide, yo voy a San Telmo, voy con mis libros, y digo delante de quien haga falta lo que compré y a quien se lo compré. Ya estoy viejo. No le tengo miedo a nada, salvo a morirme con esto guardado. Sabina volvió al cerro esa noche con la última pieza en las manos. Testigo de un lado, libros del otro, y la piedra del molino que no mentía. 3 verdades que, solas, no alcanzaban, pero que juntas eran un muro. Solo faltaba el día, y el día ya tenía fecha porque lo había puesto el propio Nemesio. La fiesta de San Telmo cayó, como todos los años, con el pueblo entero en la plaza. Pero esta vez tenía un motivo nuevo. Nemesio Carranza había convertido la fiesta en el homenaje a su padre. Ese mediodía, delante de todos, iba a descubrir la piedra blanca del memorial. Y al terminar, las yuntas engancharían las cadenas al molino viejo y lo echarían abajo para siempre, con la campana ausente y la verdad adentro. Elpidio se vistió con su ropa de domingo. Sabina le acomodó el cuello.
Todavía puede quedarse, le dijo ella, devolviéndole sus propias palabras del día de la boda. Nadie lo obliga. No, dijo él, esta vez no. Esta vez el que se queda callado soy yo, y ya me callé demasiado. Descolgó de la viga la campana de bronce ennegrecida y se la puso bajo el brazo. Vamos a devolverle al pueblo lo que es del pueblo. La plaza, el sol alto, la piedra blanca tapada con una tela, Nemesio en lo alto de la escalinata de traje, con la cara de un hombre que por fin va a enterrar lo que lo perseguía. Silencio. Sabina, adelante, con el corazón en la boca. Doña Práxedes, del brazo de una vecina, temblando pero de pie. Don Amaro con los brazos cruzados. Don Onésimo, forastero, con su atado de libros amarillos apretado contra el pecho. Y el cenizo, en el borde de la plaza, con una campana negra bajo el brazo y la cara levantada por primera vez en años. Nemesio empezó su discurso. Habló de su padre, el héroe, del hombre que dio la vida por el grano del pueblo, de la desgracia que ese día trajo el descuido de cierto individuo que todos conocían, y estiró la mano hacia la tela de la piedra blanca. Fue Sabina la que habló, fuerte, clara, para toda la plaza. Antes de que descubra esa piedra, San Telmo tiene derecho a saber a quién le está rezando. Nemesio se detuvo con la mano en el aire. Ya le dije lo que le iba a pasar si seguía, maestra. Ya no hablo yo sola, dijo ella. Ahora hablan las cuentas. Don Onésimo de Villa Alta, diga lo que trajo. El viejo forastero subió 2 escalones, abrió sus libros al sol y su voz llegó hasta el último rincón de la plaza. Contó las carretas, las cantidades, los años. Contó que Feliciano Carranza le había vendido, noche tras noche, antes de cada reparto, más grano del que cualquier campo de un hombre podía dar. Contó, con números escritos de puño y letra hacía tantos años, que el granero del pueblo se vaciaba en secreto mientras el pueblo dormía confiado. Un murmullo empezó a correr por la plaza, como corre el agua cuando se rompe un dique. ¡Mentira!, gritó Nemesio. «Esos libros los puede haber escrito cualquiera». «Los escribí yo, hace más años de los que usted tiene, muchacho», dijo don Onésimo sin alterarse. «Y no gano nada con venir hasta acá a ensuciarme la vejez, salvo la paz de decir la verdad». Entonces habló doña Práxedes, la vieja a la que Nemesio había llamado ciega e inútil. Con una voz finita que sin embargo nadie se atrevió a tapar, contó lo que había visto esa noche, a don Feliciano salir del fuego sano y volver a entrar por su propia voluntad, a buscar algo que le importaba más que la vida, sus cuentas, lo único que podía delatarlo. Contó cómo lo tragó el fuego que él mismo había prendido para tapar el robo, un fuego que se le fue de las manos. Y contó, con la voz quebrada, cómo había visto al muchacho del molino tocar la campana hasta quemarse las manos y salir del humo con una criatura en brazos, cantándole para que no llorara. Al ladrón lo lloraron de rodillas, dijo la vieja, y al que salvó a la nena lo escupieron toda la vida. Que Dios me perdone por haberme callado tanto tiempo. La plaza se dio vuelta hacia Elpidio, y él despacio levantó las manos marcadas para que todos las vieran bien. Esas manos que el pueblo creía quemadas causando el fuego. Esas manos quemadas de tocar la campana y de cargar a una niña. «¿Quién se quema las manos huyendo?», dijo don Amaro en voz alta para todos. «Yo tumbo paredes desde muchacho, vecinos, y les digo una cosa. El fuego de esa noche empezó en el cuarto cerrado, el del custodio, el de la llave. Empezó donde estaban las cuentas, no donde estaba el grano. La piedra no miente, miente la gente. Y ahí,
En el medio de la plaza, delante de todos, Sabina caminó hasta Elpidio, le tomó las manos marcadas y las besó. «Estas manos me sacaron del fuego cuando yo era una criatura», dijo, con la voz temblando pero firme. «Yo soy la niña de esa noche. Yo soy la que este hombre salvó y por la que se quemó, mientras el pueblo entero decidía que era un monstruo. San Telmo lloró al que lo robó y odió al que lo salvó». El silencio de la plaza fue tan grande que se oyó el viento en las tejas. Nemesio Carranza estaba solo en lo alto de su escalinata, al lado de una piedra blanca que ya nadie miraba. Blanco él también, con el mundo dándose vuelta bajo sus pies. Todo lo que él era, el hijo del héroe, el que odiaba al asesino de su padre, se le caía a pedazos delante del pueblo. Su padre, el ladrón, el monstruo, el salvador, y él, parado sobre una mentira de toda la vida. Abrió la boca, no le salió la voz. Buscó a alguien que lo defendiera y no encontró a nadie. La gente que lo había obedecido siempre ahora lo miraba con una cosa nueva y terrible, lástima. Y entonces pasó lo que nadie, ni Sabina, esperaba. Elpidio Fierro soltó las manos de Sabina, subió despacio los escalones y se paró al lado de Nemesio, no para hundirlo, para taparlo. Se puso entre el hijo y la plaza como un paredón, como quien protege a alguien de una tormenta. «Ya está», le dijo al pueblo con esa voz baja que ahora todos escuchaban. «Ya saben la verdad, no hace falta más. Este hombre era un niño esa noche, un niño que perdió a su padre. Yo me callé todos estos años, aguanté todo lo que aguanté, justamente para que este muchacho no creciera cargando lo que su padre hizo. Elegí que el pueblo me odiara a mí, y no que un huérfano llevara ese apellido roto». Miró a Nemesio, que temblaba a su lado. «No lo hice por ti, lo hice por el niño que fuiste, y lo volvería a hacer». Nemesio Carranza, el dueño de San Telmo, se quebró en dos delante de todo el pueblo. Cayó de rodillas al lado del hombre al que había odiado la vida entera, y lloró como no había llorado desde niño. Lloró por su padre, lloró por los años de desprecio que había repartido. Lloró por el monstruo que resultó ser un ángel de la guarda, y el cenizo, que ya no era el cenizo, le puso una mano marcada en el hombro. Nada más. Una mano. Lo que San Telmo no sabía todavía, ese mediodía, era que la campana ennegrecida que ese hombre traía bajo el brazo iba a volver a sonar, y que esta vez no iba a llamar a nadie al fuego. Las yuntas que iban a tumbar el molino se quedaron enganchadas a nada. Nadie dio la orden. La piedra blanca del memorial siguió tapada con su tela, olvidada, mientras el pueblo entero trataba de entender que la historia que había rezado durante tantos años estaba al revés. Y entonces San Telmo hizo lo que siempre había hecho. Buscó un culpable, solo que esta vez el dedo giró hacia la escalinata, hacia el hijo del ladrón. Empezó bajito, un murmullo, después una voz, después varias. Que se fuera, que le sacaran las tierras, que tumbaran la casa grande de los Carranza en vez del molino, que pagara él, ahora, por todo. La misma sed de siempre, buscando una garganta nueva. «Fuera los Carranza», gritó alguien, «que sienta lo que nos hizo sentir a nosotros». El murmullo creció, y Sabina sintió el escalofrío de reconocer la cosa. Era el mismo animal. El mismo pueblo que había fabricado al cenizo estaba fabricando otro. Cambiaba la cara del monstruo, pero no cambiaba el hambre de tener uno. Fue Elpidio el que se paró en el medio y levantó la mano. Y por primera vez en su vida, San Telmo se calló para escucharlo.
No, dijo, una sola palabra dura como una viga. No otra vez. Este pueblo ya arruinó una vida porque necesitaba un culpable, la mía. No voy a quedarme mirando cómo arruina otra, señaló a Nemesio, arrodillado. Este hombre creció con una mentira que le metieron ustedes en la cabeza cuando era una criatura, igual que ustedes crecieron odiándome a mí. Nadie acá está tan limpio como para tirar la primera piedra. Yo lo sé. Me las tiraron todas. Pero su padre nos robó, gritó una mujer. Su padre ya no está para responder, dijo Elpidio. Y el hijo no es el padre. Si le cobran al hijo lo del padre, entonces no aprendimos nada. Entonces la campana sonó en vano esa noche. Bajó la voz. Yo no aguanté 20 años de desprecio para que ahora ustedes le hagan a otro lo que me hicieron a mí. Si de verdad quieren reparar algo, empiecen por no volver a empezar. Se hizo un silencio largo. Y en ese silencio, el pueblo de San Telmo se miró a sí mismo por primera vez y no le gustó lo que vio. La sed se apagó. No de golpe, pero se apagó. Porque el único hombre con derecho a pedir venganza estaba parado ahí pidiendo lo contrario. Y no hay discurso que enseñe más que eso. Nemesio Carranza no se fue de San Telmo, pudo haberse ido, con la cara quemada de vergüenza, a un lugar donde nadie supiera. No lo hizo. Se quedó, que es la penitencia más difícil, quedarse donde todos saben. Al otro día subió al cerro, solo, a pie, como cualquiera. Golpeó la puerta de la casa pobre del hombre al que había odiado. Elpidio le abrió. Se quedaron los dos mirándose un rato largo, sin encontrar las palabras, dos hombres que el mismo fuego había marcado de maneras distintas. No vengo a pedir perdón, dijo Nemesio con la voz ronca. Eso sería fácil. Y usted no me lo debe. Vengo a preguntarle qué puedo hacer. No por mí, por el pueblo, por usted. Elpidio lo pensó. Después se hizo a un lado y le sirvió un café, que es la manera que tienen los hombres callados de decir, siéntese. Lo que Nemesio hizo después habló más fuerte que cualquier arrepentimiento. Levantó de su propio bolsillo la escuela. Techo nuevo, pupitres nuevos, libros, una campana para llamar a los chicos. Devolvió a las familias más golpeadas por el hambre de aquel invierno lo que se pudo devolver, en tierra, en grano, en trabajo, y la piedra blanca del memorial, la que iba a llevar el nombre de su padre en letras grandes, la mandó tallar de nuevo. No le puso el nombre de don Feliciano, le hizo grabar otra cosa. Aquí San Telmo pasó hambre por creer en una mentira, que no vuelva a creer en ninguna, y la clavó, no sobre las ruinas del molino, sino en la plaza, donde todos tuvieran que leerla al pasar. El molino viejo no lo tumbó nadie, quedó en pie, negro y torcido, como una cicatriz que el pueblo decidió no esconder, porque hay cicatrices que curan más mostrándolas que tapándolas. Doña Práxedes vivió en paz el tiempo que le quedaba, que no fue mucho, pero fue suyo. Los mismos que la habían llamado vieja loca, ahora le llevaban pan y se sentaban a escucharla. Ella contaba la noche del fuego una y otra vez, sin cansarse, porque había pasado demasiados años callándola. Me voy a morir con la boca limpia, le dijo a Sabina una tarde, apretándole la mano. ¿Sabe lo que es eso, mija? Después de tanto tiempo con la mentira atragantada. Usted me destapó la garganta. Dios se lo pague. Don Onésimo volvió a Villa Alta con sus libros amarillos bajo el brazo, más liviano de lo que había venido. Antes de irse, buscó a Elpidio y le estrechó las dos manos, las marcadas, sin ningún asco, con respeto. «Perdóneme usted también», le dijo. «Yo compré, sin saber, la desgracia que le cargaron encima.
Uno a veces es cómplice sin querer, nada más que por no hacer preguntas. El que no sabía no debe, le contestó Elpidio. Los que sabían y callaron, esos que arreglen sus cuentas con la almohada. Hubo una noche que Sabina no se iba a olvidar nunca. Elpidio pasaba por delante de la fonda, la misma fonda donde a ella le habían contado, en voz baja, la historia del héroe y del monstruo. El dueño salió a la puerta, se secó las manos en el delantal y lo llamó. Elpidio, venga, siéntese un rato. El hombre del cerro se quedó parado en la calle, sin entender. Hacía tantos años que nadie de ese lugar le ofrecía ni un vaso de agua, que ya no sabía cómo se recibía una invitación. El dueño insistió, con la voz rara, como quien pide perdón sin animarse a la palabra. Le debo un plato de comida, dijo. Le debo muchos, todos los que no le serví. Elpidio entró. Los hombres que estaban en las mesas, los mismos que habían silbado, que habían tirado piedras, que habían dicho el apodo 1000 veces, se corrieron para hacerle lugar. Nadie dijo gran cosa. En los pueblos, los hombres no piden perdón con discursos. Lo piden corriéndose en el banco, sirviendo el vino, empujando el pan hacia el otro lado de la mesa. Elpidio comió despacio, con la cabeza gacha, no de vergüenza, sino de emoción contenida. Y cuando terminó, el dueño no le quiso cobrar. Él dejó igual unas monedas sobre la tabla, porque era hombre de no deberle nada a nadie, y se fue en silencio. Sabina lo esperaba en la puerta. Lo vio salir con los ojos brillosos, y no le preguntó nada. Solo le pasó el brazo por la cintura y caminaron juntos hacia el cerro, bajo las estrellas, sin apuro. «Me sirvieron un plato», dijo él al rato, todavía sin creerlo. «Nada más que un plato de guiso, y es lo más caro que me dieron en toda mi vida». Y así, de a poco San Telmo empezó a aprender a decir el nombre verdadero del hombre del cerro. Elpidio Fierro. Les costaba. Toda una vida diciendo el apodo no se desarma en un día, pero cada vez que alguien decía Elpidio en vez de el cenizo, era como sacarle una astilla vieja a una herida que por fin quería cerrar. Lo más raro de todo le pasaba a Sabina por dentro, y tardó en animarse a nombrarlo. Se había casado con un desconocido para salvar una escuela. Se había casado sin amor, por necesidad, con un trato de por medio y un galpón para dormir. Y ahora, cada noche que le enseñaba a leer al hombre grande de manos marcadas, cada vez que lo escuchaba tararear la tonada mientras arreglaba algo, cada vez que lo veía arrodillado en la huerta enderezando un plantín con la misma ternura con que la había cargado a ella entre el humo, sentía crecer en el pecho una cosa que ya no tenía nombre de gratitud. Tenía otro nombre, y le daba miedo, y le daba paz al mismo tiempo. Se lo dijo una noche de lluvia, sin planearlo, que es como se dicen las cosas verdaderas. Elpidio había terminado por fin de aprender a leer. Le había costado un invierno entero, pero una noche agarró solo el único libro de la casa, un libro viejo de la escuela, y leyó en voz alta, despacio, tropezando, una frase completa. Cuando llegó al punto final, levantó la vista con una sonrisa de chico que a Sabina le desarmó algo por dentro. «Lo leí», dijo él incrédulo. «Yo solo. Lo leí». «Lo leyó», dijo ella, y se le llenaron los ojos. No fue por la frase, fue por el hombre, por todo lo que ese hombre había cargado en silencio, por las manos marcadas que ahora seguían con torpeza los renglones, por los años que le habían robado llamándolo lo que no era. Sabina lo miró y supo, sin ninguna duda, que lo quería. No por gratitud,
no porque la hubiera salvado 2 veces. Lo quería como se quiere a quien uno elige, todos los días, después de conocerlo. Elpidio, dijo, yo ya no me quiero ir el día que quiera irme. Él dejó el libro sobre la mesa, muy despacio, como si tuviera miedo de romper el momento. Yo me casé con usted por un trato, siguió ella. Un techo, un nombre. Usted iba a dormir en el galpón hasta que yo me fuera, pero yo ya no me quiero ir, y no quiero que usted siga durmiendo en el galpón. Afuera la lluvia, adentro el candil, y 2 personas que habían aprendido a quererse al revés. Primero el respeto, después el cariño, y el amor al final, como corona. «Sabina», dijo él, con la voz temblando, «yo soy un hombre marcado, por fuera y por dentro. Usted es joven, es maestra, podría muchas cosas», lo cortó ella. «Y elijo esta. Elijo al hombre que me sacó del fuego y no me lo dijo para no lastimarme. Si eso no es de dónde agarrarse para toda una vida, entonces no sé qué es». Esa noche Elpidio no durmió en el galpón, y la casa pobre del cerro, que había empezado siendo un refugio, se volvió, por fin, un hogar. Pasó un invierno, el primero en muchos años en que San Telmo no pasó hambre. La cosecha se guardó en una troje nueva, con las cuentas a la vista de todos, revisadas por 3 vecinos distintos, porque el pueblo había aprendido a fuerza de dolor que la confianza sin control es la puerta del robo. La escuela se llenó, no solo de chicos. Venían también algunos grandes, de noche, con vergüenza, a aprender por fin las letras que nunca habían tenido. Sabina les enseñaba a todos con la misma paciencia. Y a veces, en el fondo del salón, sentado en un pupitre que le quedaba chico, estaba Elpidio, ayudando a los más lentos, mostrándoles con su dedo grande cómo seguir el renglón, él que había aprendido hacía tan poco. Hubo un viejo peón, de los que habían pasado hambre aquel invierno, que aprendió a escribir su propio nombre después de toda una vida firmando con una cruz. La noche que lo logró, se quedó mirando el papel un largo rato, y después se echó a llorar sin ruido, como lloran los hombres que nunca aprendieron a hacerlo de otra manera. Toda la vida creí que yo no era nadie, porque no sabía escribirme, dijo. Y resulta que siempre tuve un nombre, solo que nadie me había enseñado a ponerlo. Sabina guardó esa frase en el corazón, porque de eso al final se trataba todo, de devolverle a cada uno el derecho a su propio nombre, el del viejo peón y el del Elpidio, sobre todo el del Elpidio. La pequeña Pilar fue la primera del pueblo que le perdió el miedo del todo. Un día se le acercó en el recreo, con la seriedad tremenda de las criaturas, y le preguntó sin vueltas, «¿Es verdad que usted salvó a una nena del fuego?» «Es verdad», dijo Elpidio. «¿Y por qué la gente decía que usted era malo?» Él lo pensó, buscando cómo explicarle algo tan difícil a alguien tan chico. «Porque a veces», dijo, «la gente prefiere una historia fácil antes que una verdad difícil. Vos no hagas eso, Pilar. Cuando algo no cierre, pregunta, aunque moleste, sobre todo cuando moleste». La niña asintió, guardó la respuesta en alguna parte y salió corriendo a jugar. Y Elpidio se quedó mirándola correr. Ese hombre al que le habían robado la posibilidad